está circulando. Aqua Prados, amigos, la recomendamos todos los días a esta hora porque realmente es un gran servicio, el servicio de embotellamiento de agua. Sepa que puede comprar allí los botellones grandes de colores, de distintos colores, que vienen además con la tapa que es reciclable. En su Instagram, Aqua con Q, Aqua_Prados, tan limpia y pura como un cristal. Ya está aquí... Mujer, yo te voy a seguir diciendo mujer. Muy bien, Mujer, hombre, yo no tengo problema. Caramba, espérate, ya va. Muy buenos Muy buenos días, días, mujer. José ¿Cómo Domingo. está ese menú del desayuno informativo de hoy? Surtidito, Yo me está imagino, variado, mujer, está pasaron muchas surtido. cosas ayer. Que Bueno, veníamos conversando. hemos aprovechado para refrescar, buscar, cónchale, Mingo, aquí la lista de nombres involucrados en tantos casos de corrupción, yo creo que va a ser tan larga, y de vez en cuando hay que rescatarla precisamente para que recordemos los responsables de la situación actual del país, ¿no? Que son 20 y pico de años, mujer. Son 23 años. Sí, ¿Te acuerdas que ayer sí. hablábamos incluso de la dictadura de Juan Vicente Gómez? Claro, sí, es verdad. 27 años estuvo en el poder, con algunos, de repente, periodos en los que se dio el cargo, desde 1908 hasta 1935. Sí, 27 años. Pero acuérdate que también tuvo su momento en el que dejó que gobernaran otros y él detrás, ¿no? Sí. Pero ayer, casualmente, reapareció un trabajo que había, una investigación conjunta que había hecho Armando Info, Poderopedia, creo, tal cual, El Pitazo y Runrunes, sobre el sobrino favorito de Cilia Flores, cuando era tesorero, que Claro. es este. Claro, Que era, porque fue tesorero. Fue Hay que tesorero. decir que fue tesorero. Fue tesorero nacional. Bueno, el trabajo pareciera, el relato es como un refrescamiento, que Claro. nada es casual de que haya aparecido ¿Quién es el allí. tesorero ahorita? Porque está robando parejo y a lo mejor no nos estamos enterando. No, Mingo, pues No hay imagínate tesorero. que lo busqué y lo En que me Miraflores tiene que haber encuentro. un tesorero. Hay dos superintendentes, porque con este asunto de las criptoactivos y criptomonedas, Dos superintendentes. hay dos superintendentes Y no uno dentro de la interinato. tesorería. No. El interinato, no sé, ya el interinato, Qué bueno. el interinato, Y el interinato Mingo. tiene tesorero. Ay. Ay, Mingo, déjala, escucha. Ok. Mira, fíjate que aquí en encuentro, por supuesto que debemos tener tesorero, pero encontré que hay por Gaceta Oficial nombraron dos superintendentes dentro de la Tesorería Nacional, pero para criptoactivos, todo esto que tiene que ver con Petro, Bitcoin, todas estas cosas. Pero no logré llegar al nombre del tesorero actual, ¿no? Pero hablando de el sobrino favorito de Cilia, que es como titulaban este trabajo, que es de 2015, era el hombre detrás del tesoro. El nombre, y leo solamente el sumario, el nombre del misterioso tesorero del gobierno venezolano es Carlos Eric Malpica Flores, un poderoso hombre, sobrino de la primera dama, y que hasta hace poco no se le conocía el rostro. Esto fue luego de que dos jóvenes parientes de la esposa de Nicolás Maduro fueron detenidos por presunto tráfico en Nueva York. ¿Podemos poner el rostro o no lo tenemos ahí a la mano, Sí, no? si Catherine busca, de hecho ayer circularon las fotos yo creo por que todos. yo creo que lo puse en el chat de por todos los medios. Sí, no, de hecho entonces dice que es el hijo de una de sus hermanas favoritas. El trabajo fabuloso. Recomiendo que a nuestros amigos que lo busquen. Pero ayer, pues sí, efectivamente, Mingo, Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, casi en el mismo momento, publican la foto en la que se estrechan las manos se reunieron para intentar reactivar la negociación en México. Todos sabemos cómo llegó Jorge Rodríguez allí y lo que significa para el régimen Jorge Rodríguez, una pieza fundamental de Maduro, mano derecha en distintas actividades. Pero Gerardo Blay, ¿quién lo puso allí? ¿Quién colocó a Gerardo Blay? Ahí está el señor. Este es Carlos Eric Malpica Flores. Entonces, ¿quién puso a Gerardo Blay allí? A quien le levantaron la sanción personal que tenía, que Claro. por cierto, antes de que hablemos de Gerardo Blay, la plataforma unitaria aclaró que ellos no han solicitado el levantamiento de sanciones personales. Claro, pero las levantaron.
están levantando. Sí, Biden está... levantaron las sanciones a Carlos pero fíjate Eric. una cosa con relación a las sanciones, porque es un tema delicado, es un tema espinoso, es un tema difícil de abordar, que bueno, crea debate y cada quien tiene su propia opinión. Hemos hablado en otras oportunidades que las sanciones en distintas circunstancias golpean mayoritariamente a los ciudadanos, a los pueblos, a los habitantes de los países, y a los regímenes, a los gobiernos autoritarios, no les hace ni mella. Y una cosa son las sanciones económicas y otra cosa son las sanciones individuales. Cuando tú haces ese señalamiento individual, ¿cómo lo retiras? Si tú has expuesto al escarnio público o has acusado a una persona y tienes pruebas de lo que estás diciendo, ¿cómo quedas? ¿Cómo queda Biden y cómo queda la administración de los Estados Unidos? Ahora, ponte tú que quiten a Alex Saab, que le levanten las sanciones, porque uno de los puntos de honor del régimen sigue siendo que Alex Saab se incorpore al diálogo y a las negociaciones. Entonces, bueno, ¿qué es este señor Biden, vale? ¿Qué administración es esa? Bueno, recuerda, Mingo, que también suavizó algunas sanciones para Cuba. Ya claro. No solamente va a haber vuelos a La Habana, también va a aumentar la frecuencia de vuelos. Biden está cediendo un poco, ¿no? Según algunos funcionarios, porque ayer esta información del levantamiento de la sanción, más esta negociación con Chevron, este permiso que le concede a Chevron, que se logren unas elecciones sí, es con la intención de lograr que los dos grupos se sienten en una mesa. Estupenda tu pregunta, estupenda pregunta la que te hace. ¿Quién le dio a Gerardo Blay la autoridad para que sea él el representante de la plataforma unitaria? Más ahora que también está nombrado Omar Barbosa como la cara oficial de este movimiento. Se sientan, se reúnen, se toman la foto, la publican en Twitter. Probablemente Catherine la colocó. Son 7 meses que están suspendidas estos diálogos, precisamente por la exigencia del régimen de la liberación de Alex Saab, que sigue siendo una exigencia. Ellos siguen, porque siguen diciendo que el diplomático Jorge Saab es una pieza clave de Alex Saab es una pieza clave de esta negociación. Lo cierto es que ayer publicaron ambos casi que el Twitter. Gerardo Blay ponía en su tweet: en una reunión de trabajo para planes a futuro en el rescate del espíritu de México. Esto fue noticias. El Centro de Comunicación Nacional, que es como la red por donde se comunica el gobierno interino, publicaron un comunicado en donde decían que la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela informa inicio de conversaciones formales para lograr el reinicio del proceso de negociación en México, y echan todo el cuento en el comunicado. Desmienten lo que te acabo de comentar, que hayan pedido levantar las sanciones personales. Ellos dicen que esa no fue la petición y desmienten de esta manera a la agencia AP, que fue quien informó sobre esta... Se coló esa información. Se coló. Sí, en la noche del lunes, 2 funcionarios cercanos al gobierno de Biden soltaron la información. Biden de esta manera, bueno, dice que la oficina, recordemos que esta sanción, la que tenía el sobrino de Cilia, está como desde el 2017 y fue puesta por los FAC. Esa es la que le quitan. Bueno, Mingo, Biden está levantando sanciones y está suavizando lo de Cuba, que en Cuba incluso les va a permitir que aumente el monto de las remesas, que la gente en Cuba pueda visitar, restablecer los viajes en grupos educativos y profesionales. Van a aumentar el ritmo de concesión de visas, la van a tratar de llevar a 20,000 al año, eso todo en Cuba. Entonces, bueno, hay quienes opinan que Biden está siguiendo un poco lo que Barack Obama había comenzado a abrir en su momento, ¿no? Sin embargo, un asesor de la Casa Blanca asegura que si hay un retroceso en Venezuela en cuanto a las sanciones y las negociaciones, pues se vuelven a activar estas sanciones.
Estamos hablando del señor Juan González, que es el asesor de la Casa Blanca para América Latina, quien dijo que el alivio de las sanciones al gobierno venezolano depende de los avances concretos en las negociaciones con la oposición venezolana. Abro comillas, en el caso de Venezuela está muy claro. Vamos a aliviar la presión a partir de acciones, resultados ambiciosos y concretos que lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas. Y solamente lo haremos de esa manera. Si hay algún tipo de atraso, de retroceso, entonces volveremos a aplicar las sanciones, que coincide un poco con las declaraciones de Guaidó. Guaidó decía que esta reanudación del diálogo y de las negociaciones con el régimen tienen como objetivo principal lograr las elecciones presidenciales libres. Tienen como objetivo principal lograr las elecciones presidenciales libres. Para Estados Unidos tienen un objetivo petrolero. No les importa absolutamente nada Venezuela. Bueno, fíjate qué importante esto que estás comentando, porque Delcy Rodríguez señalaba que se verificó que Estados Unidos autorizó a las petroleras, y lo dijo en plural, negociar con PDVSA. Sí. Entonces, claro, sin embargo, Mingo, me veía unas declaraciones, todavía sigue en entredicho si van a invitar o no a la Cumbre de las Américas a Venezuela. Yo no sé si después de este paso, con lo de las sanciones, con el permiso que le conceden a Chevron, con esta información que dice Delcy Rodríguez, ¿será que invitan a Venezuela a la cumbre? Sobre todo después del lobby que está haciendo López Obrador, que también cambió un poco el discurso. No lo sé. Pero yo te dije que iban a tener representantes. Sí, tú lo has venido diciendo. Pero bueno, sí. Bueno, vamos a esperar porque hay voceros de Estados Unidos que aseguran que todavía se lo están pensando. Delcy Rodríguez ayer comentaba que han verificado y confirmado que el gobierno de Estados Unidos autoriza a las petroleras extranjeras para que negocien y reinicien las operaciones en Venezuela con PDVSA. Y Venezuela, bueno, nada, aspira, según también palabras de Delcy Rodríguez, a que estas sanciones, el levantamiento de las sanciones a Venezuela sea absoluto. Sí. Pero pasemos a un tema un poco más, porque estas cosas, mientras se siguen estas negociaciones, estos movimientos, sigue la migración. Ayer en Chile muere un migrante venezolano de 83 años intentando cruzar la frontera entre Chile y Bolivia. Se trata del señor Humberto José Ávila, originario de Maracaibo. Según su hermana, que viajaba con él, el señor era hipertenso y no resistió el paso por la frontera cerca de la localidad de Colchane. También tenemos, así como tenemos a este venezolano que muere, Mingo, ayer, un venezolano recibe el récord Guinness como el hombre más longevo del mundo. Sí. Bueno, de hecho tenemos el video. ¿Tienes el video? Yo lo vi, tenía el espíritu erecto el hombre, estaba muy bien. Sí, ¿viste? 109 años. 112 años. Él obtuvo su récord Guinness, Juan Vicente Pérez Mora, como el hombre más longevo del mundo, con 112 años y 253 días, verificado el 4 de febrero de 2022. Qué bien, vale. Nació el 27 de mayo, está próximo a cumplir años, el 27 de mayo de 1909 en el Cobre, estado Táchira, siendo el noveno de 10 hijos de Eutiquio del Rosario Pérez y Edelmira Mora. Y tiene una fórmula. Tiene una fórmula. El señor comentaba que parte de su fórmula, una vida sana, pero que todos los días trabajar. Dice que comenzó a trabajar muy joven, desde la edad desde los 5 años, en la plantación de caña de azúcar y café. Creó un terapicho con su hermano, pero parte de su secreto es tomarse todos los días un traguito de miche. Un traguito de... Me imagino que un shot es bien elegante, sí. ¿No? Un shot de miche, Mingo. ¿Tú sabes lo que le pasa a esas personas que llegan a mucha edad? Me imagino que eso es interesante preguntárselo. ¿Cómo luchan con la soledad? Porque el entorno de esas personas ha fallecido. Los amigos han muerto, me imagino, pues, ¿no? Y el entorno, entonces eso golpea mucho. Cuando tú te estás quedando solo, sí, tú avanzas en edad y, oye, mira, enterramos a fulano, a mengano, el otro que era de allá de la cuadra, el otro que estudió conmigo kinder, el otro fulano. Entonces te quedas solo y empiezas incluso a no reconocer
a gente que te celebra el cumpleaños. Claro. Estamos hablando 112 años, Mingo. 112 años. Y bueno, el récord en cuanto a mujer más longeva lo tiene una monja francesa, que tiene 118 años. 118. 118 años, según Wow. dice. Y vamos a terminar, Mingo, Bueno, con la pues, inclusión de Finlandia y Suecia, que presentaron sus OTAN. pedidos para unirse a la OTAN. Y sin embargo, Erdogan volvió a insistir que va a vetar la entrada de ambos países en la OTAN, que sus declaraciones son muy recientes, y dijo que no vamos a entregar a los terroristas, pero pedís entrar en la OTAN, no podemos decir sí a privar de la seguridad a esta organización de seguridad, advirtió el líder turco en un discurso ante los diputados de su partido. Así que bueno, Erdogan va a boicotear este ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que en este conflicto que continúa sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que ya va por 84 días. Que hablando de gente longeva, apareció Isabel II, ¿verdad? Ay, verdad, esa es otra que es muy longeva. 94, 96 años. Yo la vi muy bien. Sí, había también, estado. Estaba en una inauguración del metro, una cosa de eso. Sí. Bueno, mujer, se acabó la visita. Se acabó la visita. ¿Quién viene ahora? Qué bueno, Mingo, que vamos a conversar con Maybor Petit, que tiene tanta información sobre todos estos casos. Sí. Y bueno, podemos aprovechar de hablar del alcalde de Huanta, que Yo ayer te lo comentaba también, tu vecina. Y de la enfermera. Y de la enfermera Claudia Díaz. Claro, $1 millón. ¿Tú viste lo que estaba pidiendo, ofreciendo Claudia Díaz como fianza? $1 millón de dólares. $1 millón. Que 2 lingotes. Bueno, y vamos a revisar el precio del oro. ¿En Claro. cuánto habrá cerrado? Si a lo mejor son un poquito más de lingotes, pero $1 millón de dólares. ¿Cuántos salarios mínimos son esos? Bueno, vamos a escuchar estos cuentos que nos tiene Maybor Petit en la próxima parte. Vamos a Máster, identificamos y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.